¿Sabía usted que el gobierno federal liquidó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y despidió a todos los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas? Todo comenzó a eso de las 22:40 del sábado, cuando en un operativo simultáneo elementos de la Policía Federal ingresaron a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cree estar suficientemente informado de este problema? El gobierno federal decidió asumir el control de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y liquidar a su sindicato, uno de los más antiguos de México, con indemnizaciones que sobrepasan a los permitidos por la ley. Con este golpe termina una empresa ineficiente y también se dio por concluida la relación con uno de los sindicatos más costosos de México. ¿Se había dado cuenta de que gobernantes y locutores repiten exactamente los mismos argumentos? Son 4,000 millones de dólares que suman lo mismo que muchos de los principales programas sociales del gobierno. Es más, imagínese usted que todo lo destinado al programa Oportunidades o el doble del subsidio para la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de Oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. El subsidio de 40 y tantos mil millones de pesos es equivalente al presupuesto del programa Oportunidades. El doble del presupuesto de la UNAM. ¿Le parece que este asunto está claro? Deje que se haga la luz. Por favor, dedique los próximos minutos a conocer lo que no le han informado. Cuando un sindicato elige a su directiva, debe notificarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, si todo está en orden, esa dependencia cumple con un trámite llamado toma de nota. Negar la toma de nota a un sindicato significa no reconocer a la dirigencia elegida y situarla en la ilegalidad. Los primeros días de julio de 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, eligió a su directiva, pero el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, le negó la toma de nota. ¿Por qué? Vamos a otro asunto. Hay tensión, mucha tensión a esta hora alrededor del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué pasó? La Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota como secretario general de esa organización, de ese sindicato, Martín Esparza. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo reconoce, pues, que no reconoce a este líder del sindicato electricista. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que esa negativa de nota obedece a lo que llamó inconsistencias en su documentación. El señor Lozano habló de inconsistencias en la elección del SME, pero no aportó una sola prueba. En cambio, en aquellos sindicatos en los que los abusos son evidentes, la Secretaría del Trabajo no actúa. ¿Le parece que es legal que haya pistoleros en los sindicatos? Así fue el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tepic, Nayarit, en enero de 1990. Elba Ester Gordillo es líder vitalicia de ese sindicato y ha sido acusada del asesinato del profesor Misael Núñez en enero de 1981. No obstante, ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría del Trabajo han actuado. ¿Será por su cercanía con el poder? Con base únicamente en información exhibida por el propio señor Martín Esparza Flores, se desprende, entre otras cosas, que existen más votos emitidos que votantes válidamente adscritos. Naturalmente, en una elección democrática no debe haber más votos que electores. Sin embargo, el señor Lozano
Tampoco exhibió pruebas de que eso sucediera en los comicios del ESME. En cambio, ¿qué pasó cuando la mitad del país le pedía al jefe de Lozano que se contaran los votos de la elección presidencial? Invito a todos los mexicanos a que acatemos la elección del día de ayer. Ganamos por un estrecho margen, sí, pero con los datos... ¿En qué quedamos? ¿Acatar o no acatar? El gobierno federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro por ser una empresa ineficiente. Perdía la tercera parte de la luz que distribuía por robos, por fallas técnicas, por corrupción. Y además, tú recibías cobros injustificados y un mal servicio. No hay duda, era una empresa quebrada, una empresa ineficiente y con un sindicato corrupto y que tenía demasiadas prebendas. Por eso quiero decirle a los jerarcas del sindicato que, así como son buenos para armar borlotes, para organizar bloqueos y provocar caos vial que nos perjudican, así como son buenos para grillar, señores, ojalá sí fueran también de buenos ustedes para trabajar y dar resultados. Creo que va a mejorar mucho la calidad del servicio, la continuidad del servicio, menos apagones, por así decirlo. Pero otra, que los cobros sean justos, hombre. ¿También usted cree que los 44,000 electricistas del ESME son delincuentes y holgazanes? ¿Sabía que un sindicato nunca fija los precios de compra y venta de una empresa, ni sus políticas administrativas? No obstante, las tarifas eléctricas las establece la Secretaría de Hacienda. ¿Y esto? ¿Tenían prestación hasta para delfinoterapia? Sí, bueno, para las familias de los trabajadores. Que nadaran con los delfines. Pero como una terapia, digamos. Una serie de excesos. La delfinoterapia es un tratamiento que mejora la calidad de vida de niños con enfermedades del sistema nervioso central. Algunos electricistas tienen hijos que padecen ese tipo de enfermedades. ¿Le parece un exceso que un padre intente mejorar la calidad de vida de su hijo enfermo? La compañía de luz nunca otorgó esa prestación solicitada por el ESME. En cambio, autorizó una liquidación de 104,000 pesos mensuales a su exdirector, Luis de Pablo Serna. El señor de Pablo se vio involucrado en 2006 en un escándalo de empleados fantasma y de uso indebido de recursos por 61 millones de pesos. El señor Calderón ordenó ocupar las instalaciones de la Compañía de Luz el 10 de octubre de 2009. Un acto ilegal, puesto que el decreto que liquidaba a esa empresa paraestatal fue publicado al día siguiente de que el titular del Ejecutivo empleara la fuerza pública. Le informaron los locutores que el decreto de quiebra y la ocupación de Luz y Fuerza viola la Constitución. El artículo 73 de la Carta Magna faculta a diputados y senadores a legislar sobre asuntos relacionados con la energía eléctrica. El titular del Ejecutivo pasó por alto al Congreso y violó también el artículo 123, apartado A, fracción 16 de la Constitución. ¿Por qué la televisión no informa que, de acuerdo a esa norma, nadie puede ser despojado de sus derechos sin un juicio previo? La defensa jurídica del ESME la llevan a cabo 2 profesores eméritos de la UNAM. ¿Lo sabía? ¿Recuerda este momento? Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. El artículo 87 de la Constitución obliga al titular del Ejecutivo a cumplir y a hacer cumplir la Constitución. El jefe del Ejecutivo violó la ley, usó a la Policía Federal y después a la televisión. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio,
sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año. Calderón critica los privilegios y prestaciones onerosas conseguidas por los trabajadores electricistas, pero no menciona que el salario promedio de esos obreros es de 6,000 pesos al mes. ¿Cree usted que 6,000 pesos mensuales es un sueldo de privilegio? ¿Cuánto gana, por ejemplo, el secretario del Trabajo? Javier Lozano Alarcón gana 148,000 pesos al mes. 25 veces más que un obrero electricista. ¿Será porque el secretario del Trabajo es 25 veces más productivo e inteligente que un electricista? O sea, cuando estamos hablando de este tipo de prerrogativas, de prebendas, de contratos colectivos, con este tipo de prestaciones y de ineficiencias, y volteamos y vemos que hay gente que no tiene ni siquiera literalmente para comer. Lozano se dice preocupado por los compatriotas en desgracia, pero cree que el combate a la pobreza empieza por echar a la calle a 44,000 trabajadores. También cree que las prestaciones conquistadas por el ESME son la causa de la pobreza de millones. No obstante, los gobiernos a los que ha servido, de Zedillo a Calderón, han hecho más ricos a los ricos y han empobrecido a la mayoría. En Acción Nacional dijimos no al Fobaproa y propusimos una solución integral para que los mexicanos no paguemos otra vez los errores del PRI. Veamos, por ejemplo, qué sucedió con el Fobaproa. Con nuestra propuesta apoyamos a los deudores, protegemos a los ahorradores y se castiga a los culpables. Con el PAN ganas tú y gana México. Con la propuesta de Calderón, los mexicanos no ganaron nada, pues todos los ciudadanos han tenido que pagar más de 745,000 millones de pesos a los banqueros. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Calderón afirma haber hecho esfuerzos para mejorar a la compañía de luz, pero olvidó uno indispensable: cobrar el servicio a algunos de sus clientes. Una de las principales causas del quebranto administrativo de esa empresa son los adeudos de dependencias gubernamentales y empresas privadas. Los directores de la compañía de luz decidieron no cobrar el suministro de energía a grandes consumidores como Banco Bilbao Vizcaya, Herdes, Tienda Soriana, Comercial Mexicana, el periódico Reforma o la Embajada de los Estados Unidos, entre otros. Tampoco pagaban la luz algunos municipios del Estado de México e Hidalgo, así como el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y decenas de dependencias federales más. Incluso la Residencia de los Pinos, donde vive el señor Calderón y vivió su antecesor. El monto del adeudo, 12,000 millones de pesos. ¿Pensarán en serio los señores Calderón y Lozano que puede ser rentable una empresa que no cobra los servicios que presta? El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42,000 millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Calderón insiste en presentar al sindicato como el principal problema de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, él sabe que Luz y Fuerza compraba la electricidad a la CFE a un precio superior al que cobraba a los consumidores industriales. Ninguna empresa puede funcionar adecuadamente con pérdidas sistemáticas. A pesar de esto, el señor Calderón
aprobó este esquema de operación cuando fue secretario de Energía. ¿Por qué mentir? El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Constitución ordena, pero Calderón no la toma en cuenta. La mayor parte de la industria eléctrica mexicana ya ha sido privatizada mediante engaños. Los gobiernos del PRI y del PAN permitieron que un reducido grupo de corporativos creara una industria eléctrica paralela a la del Estado. Varias empresas privadas que supuestamente producirían electricidad para su propio consumo o para consumo de otros establecimientos, venden sus supuestos excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y utilizan la infraestructura de las paraestatales. La CFE compra a empresas privadas cerca del 50% de la energía que vende. Las firmas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa controlan el 70% de la generación de electricidad privada. La capacidad restante está distribuida entre la canadiense TransAlta, las estadounidenses General Electric Bechtel, la española Abengoa y la francesa Alstom. Así, mientras la CFE produce la electricidad a 60 centavos el kilowatt hora, las empresas privadas lo venden a más de 90 centavos. La privatización avanza y las tarifas se elevan. Las grandes empresas y consorcios no pagan la electricidad o la pagan por debajo de su precio. Mientras tanto, al consumidor doméstico se le cobran las tarifas más altas del mundo. ¿Y cómo funciona la generación y la comercialización de la energía eléctrica en México? Las empresas privadas que generan electricidad utilizan el gas como fuente primaria de energía. La Comisión Federal de Electricidad compra el gas a productores privados, especialmente en el estado de Texas, a precios comerciales. Luego, lo venden a las empresas privadas a precios subsidiados por el gobierno. Los productores privados emplean el gas para generar electricidad y la venden con las tarifas más altas del mundo a la propia Comisión Federal de Electricidad, utilizando las instalaciones y la infraestructura creadas por el Estado. La CFE vendía el fluido eléctrico a la compañía de luz bajo este esquema. Luz y Fuerza del Centro, a la que el gobierno prohibió la generación de energía, pagaba el total de sus ingresos a la Comisión Federal y recibía subsidios que, finalmente, iban a parar al bolsillo de los empresarios españoles, estadounidenses y franceses. Así, la iniciativa privada gana, mientras México y los mexicanos pierden. ¿Cómo es posible que en el resto del país, con la Comisión Federal de Electricidad, se cuente con un servicio de altura, un servicio responsable, y en el centro del país estemos sujetos al chantaje y a la presión de un sindicato con un servicio verdaderamente pésimo, senador? A partir de ahora, el suministro de luz en la zona centro del país estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y tú tendrás un mejor servicio de luz, con un cobro claro y transparente. CFE genera, transmite y lleva luz a más de 80 millones de mexicanos. CFE, una empresa de clase mundial, ahora en todo México. La publicidad del gobierno no habla de cobros de luz más bajos cuando empiece a operar la CFE. ¿Sabía usted que desde 1996 se multiplican por todo el país las protestas de consumidores inconformes con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué piensa hacer el día de mañana cuando tenga que pagar tarifas más altas que las actuales? ¿Qué piensa hacer cuando vengan los grandes apagones, como ya sucede en todo el país? ¿Y qué tan honestos son los funcionarios de esa paraestatal?
La fibra óptica es un medio de transmisión de información empleada en redes de datos. Una tecnología que el gobierno del señor Calderón pretende comercializar a través de la red eléctrica para ofrecer los servicios de televisión por cable, teléfono e Internet a todos los usuarios de la compañía de luz a través de su red de 1.100 kilómetros de extensión. ¿Sabía usted que el Sindicato Mexicano de Electricistas propuso que estos servicios fueran ofrecidos por una empresa pública y así mejorar las finanzas de la compañía de luz? A un mes de la liquidación de la compañía de luz, en distintos puntos del Distrito Federal, se iniciaba la instalación de la fibra óptica, paralelamente a la red eléctrica de la compañía de luz. En los registros, las iniciales de una empresa, WL Comunicación. ¿Sabía que hay indicios de que los propietarios de WL Comunicación son los exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clariont y Ernesto Martens? Un negocio de miles de millones de pesos. ¿Es posible que la liquidación de la compañía de luz y la agresión al SME sean parte de una estrategia para asegurar el negocio de la fibra óptica? Mi trabajo será que ustedes tengan trabajo, porque la gente no quiere vivir de limosnas, sino de un trabajo digno. Por eso seré el presidente del empleo. Felipe Calderón, presidente del empleo. Calderón prometió empleo a cambio de votos y puso en la calle a 44,000 trabajadores electricistas. Durante su mandato se han perdido más de 1 millón de empleos. ¿Le parece bien que el titular del Ejecutivo engañe a los ciudadanos? ¿Quiénes son los verdaderamente privilegiados, los ineficientes y los corruptos? ¿Y estos? ¿Por qué guardan silencio y fingen? ¿Por qué cree usted que la justicia mexicana niega su protección a los obreros electricistas? ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos hospitales! ¡Queremos hospitales! ¡No queremos militares! ¿Le parece que tienen razón los obreros del SME al defender sus derechos? El gobierno mexicano está caminando por los caminos de la barbarie. Un país no avanza, no crece, no mejora, no se desarrolla, reprimiendo trabajadores, destruyendo sindicatos democráticos, abriendo las puertas al gran capital extranjero, a los negocios turbios, a la podredumbre. Los electricistas han demostrado que no todo está a la venta en México, que solo están a la venta los que se dejan vender, que no todo se puede comprar con dinero. Han dado una demostración de verdad formidable de sobriedad, de orgullo, de conciencia, ¿sí? Han sido un ejemplo para todo el resto de los mexicanos. Estamos ante un panorama denigrante para el país entero, denigrante para la conducta política del país, denigrante para la condición civil y la conciencia cívica de todos los mexicanos. Necesitamos todavía recuperar el paso. Es increíble que las propias autoridades del Ejecutivo Federal sean recalcitrantemente opuestas a las decisiones de autoridades judiciales que conceden amparo al sindicato y que plantean la necesidad de reconsiderar los términos legales en que estos actos ilegítimos han tenido efecto. De manera que el mensaje es oprimente, es ominoso desde el mundo oficial para el país entero, y creo que el mensaje del país entero para el mundo oficial debe ser de dignidad. Al dejar sin empleo digno a más de 40,000 trabajadores, el gobierno federal está realizando no solo un acto de injusticia, sino un acto inmoral,
pues atenta contra uno de los derechos consagrados no solo en la Constitución, sino en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el derecho a una fuente de trabajo digno para cualquier ser humano. Saludamos de manera especial a las mujeres y a los hombres que se han sostenido a pesar de las ofertas y a las tentaciones que les ha presentado el gobierno. Sepan que nosotros, desde la Iglesia y desde el CICSAL, estamos acompañándoles en este proceso y en el justo reclamo de sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación de sus hijos. Continúen con ánimo esta lucha de resistencia, pues en su lucha está representado el anhelo de todos los mexicanos a vivir en una patria en donde la justicia y la dignidad del pueblo trabajador sean respetadas. Que María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, siga cubriéndolos con su amor maternal y siga acompañándolos como lo ha hecho desde que se hizo presente entre nosotros. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. ¿Cree que la agresión contra el SME no tiene nada que ver con usted, ni con su futuro y el de su familia? ¿Qué sería del pelele sin la tele? ¿Qué sería del pelele sin la tele? ¿Qué sería del pelele sin la tele? Sin la tele, ¿qué sería ese güey por güey? Piense y actúe.